Imagina cerrar los ojos y retroceder en el tiempo, no cientos ni miles de años, sino más de 200 millones. El mundo que conoces desaparece lentamente, y en su lugar surge una tierra completamente distinta. No existen las ciudades, no existen los mares como hoy los conocemos, ni siquiera los continentes tienen la forma que recuerdas en un mapa. Todo lo que ves es un vasto supercontinente rodeado por un océano inmenso, bajo un cielo amplio y cargado de misterio. Esta es la puerta de entrada al Mesozoico, la era de los dinosaurios, un capítulo gigantesco en la historia del planeta. El aire es cálido, húmedo, denso, casi como si respirara contigo. El viento arrastra aromas de bosques de helechos gigantes y coníferas primitivas. El sonido que escuchas no es el de los pájaros modernos, sino el de insectos enormes, con alas que vibran en la penumbra. La atmósfera misma se siente viva, más rica en oxígeno, capaz de sostener criaturas que alcanzarían tamaños colosales. Es un mundo exuberante, pero también impredecible, donde cada detalle parece escrito con un pulso distinto al de nuestro tiempo. Lo que hace tan fascinante este viaje no es solo la inmensidad de los dinosaurios que pronto encontraremos, sino también la certeza de que este planeta, en su pasado remoto, fue capaz de reinventarse una y otra vez. La Tierra que pisamos hoy es el resultado de millones de años de transformaciones silenciosas, y el Mesozoico es uno de sus capítulos más grandiosos. Nos invita a imaginar no solo cómo era el mundo, sino cómo nos conecta con nuestra propia existencia, una cadena ininterrumpida de vida que continúa hasta nosotros. Mientras avanzamos en esta exploración lenta y contemplativa, recuerda que este viaje no busca la prisa, sino la calma. Cada palabra es una invitación a imaginar, a respirar más despacio, a dejar que la mente se relaje mientras recorremos paisajes perdidos en el tiempo. El Mesozoico no es solo un relato científico, es una experiencia de inmersión en lo profundo del pasado, un espejo donde podemos ver la fuerza del cambio y la belleza del misterio. Si este tema despierta en ti la misma curiosidad y serenidad que a nosotros, te invito a acompañarnos en cada nuevo viaje. Suscríbete al canal y activa la campanita, así no te perderás ninguno de estos documentales pensados para inspirar, enseñar y ayudarte a descansar. Tu apoyo nos permite seguir creando más contenidos como este, llenos de calma, misterio y conocimiento. Ahora, respira profundo. Deja que el presente se desvanezca y permite que el pasado más remoto te envuelva. El Mesozoico está por comenzar, y en sus paisajes inmensos, en sus mares cálidos y en sus cielos abiertos, encontrarás la calma perfecta para dormir, soñar y viajar con la imaginación. Imagina desplegar un mapa enorme sobre una mesa, no un mapa moderno con fronteras y nombres de países, sino un mapa del mundo tal como era hace más de 200 millones de años. Lo que ves es sorprendente, no hay continentes separados, no hay océanos conocidos. Toda la tierra firme está unida en un solo bloque gigantesco, un supercontinente llamado Pangea. A su alrededor, un océano inmenso, Pantalasa, se extiende como un horizonte interminable. El aspecto de la Tierra en el Mesozoico temprano era radicalmente distinto al que conocemos hoy, y eso determinó cómo la vida se distribuyó y evolucionó en el planeta. El corazón de Pangea era árido y extremo. Imagina extensos desiertos, con temperaturas elevadas y lluvias escasas. En esas regiones, la vida encontraba dificultades para prosperar. Pero en las costas, donde el supercontinente se encontraba con el océano, la historia era distinta. Climas más húmedos, suelos fértiles y ecosistemas capaces de sostener especies nuevas y sorprendentes. Esta combinación de ambientes contrastantes hizo que el Mesozoico se convirtiera en un escenario de grandes transformaciones biológicas. Con el paso del tiempo, Pangea comenzó a fragmentarse lentamente. No fue un proceso rápido. Millones de años se necesitaron para que esa masa inmensa de tierra se quebrara en bloques más pequeños. Primero se abrió un mar en medio, que más tarde daría lugar al Océano Atlántico. Después, los continentes fueron tomando direcciones distintas, alejándose unos de otros, hasta configurar, de manera paulatina, la geografía que conocemos hoy. Esa lenta danza de los continentes cambió para siempre la distribución de mares, montañas, climas, por supuesto, de los seres vivos que habitaban el planeta. Durante el Jurásico, ya podías ver grandes mares interiores que se formaban entre las masas de tierra en separación. Estos mares se convirtieron en auténticos laboratorios de vida, donde nuevas especies marinas florecieron. Imagina aguas cálidas llenas de amonites, reptiles marinos gigantes y peces de formas extrañas, nadando en ambientes que se expandían cada vez más. La Tierra se transformaba en un mosaico de hábitats, donde cada región ofrecía condiciones únicas. El clima general del Mesozoico era cálido y húmedo, sin casquetes polares permanentes.
Esto permitía que la vegetación se extendiera incluso en regiones cercanas a los polos. Bosques de coníferas, helechos gigantes y cicadáceas dominaban los paisajes, creando selvas densas en algunas zonas y sabanas primitivas en otras. Estos ambientes no solo alimentaban a herbívoros de gran tamaño, sino que también ofrecían refugio a los primeros mamíferos pequeños y a aves tempranas, que comenzaban a experimentar con el cielo. Este panorama inicial nos muestra un mundo en movimiento, una tierra que no era estática, sino dinámica y vibrante. Lo que parecía sólido y eterno, el supercontinente Pangea, se fragmentó lentamente, dando forma a un planeta más diverso. Y en esa transformación geológica también se forjaron las condiciones para que los dinosaurios, las plantas y tantas otras formas de vida alcanzaran un esplendor sin precedentes. Así, el Mesozoico fue no solo la era de los gigantes, sino también el escenario de cambios profundos que prepararon el mundo tal como hoy lo conocemos. El Mesozoico comenzó después de una de las mayores crisis de la historia del planeta, la gran extinción del Pérmico, ocurrida hace unos 252 millones de años. Fue un evento devastador que eliminó cerca del 90% de las especies marinas y el 70% de las terrestres. La Tierra quedó casi desierta, como si la vida hubiera estado a punto de desaparecer para siempre. Pero en esa aparente desolación surgió también la oportunidad. Como en un lienzo en blanco, el planeta se preparaba para un nuevo comienzo. El Mesozoico fue esa nueva etapa, un renacer donde la vida recuperó fuerza y diversidad, abriendo paso a formas jamás vistas. En los primeros millones de años del Triásico, la superficie de la Tierra se fue repoblando lentamente. Los reptiles, resistentes y adaptables, se convirtieron en protagonistas. Algunos permanecieron pequeños, moviéndose entre la vegetación baja, mientras que otros comenzaron a crecer, probando nuevas formas de locomoción y alimentación. Entre ellos, aparecieron las primeras ramas de lo que más tarde conoceríamos como dinosaurios. No eran aún los gigantes del Jurásico o el Cretácico, sino animales modestos, ágiles y rápidos, que poco a poco comenzaron a dominar los ecosistemas. Las primeras impresiones de este mundo serían de contraste. Imagina un paisaje con amplias llanuras áridas, interrumpidas por bosques de coníferas y helechos gigantes. En los cielos, los primeros reptiles voladores comenzaban a planear, extendiendo alas membranosas sobre lagos y pantanos. En los mares, peces primitivos compartían espacio con criaturas extrañas como los ictiosaurios tempranos. La vida, aunque aún limitada en variedad, mostraba un potencial inmenso. Cada especie parecía estar experimentando con formas nuevas, buscando su lugar en un mundo que recién comenzaba a reconstruirse. Al mismo tiempo, aparecieron los primeros mamíferos diminutos. Eran criaturas nocturnas, pequeñas y discretas, que sobrevivían alimentándose de insectos y semillas. Pasaban desapercibidos frente a los reptiles dominantes, pero estaban allí, en silencio, preparando el camino de una historia que tardaría millones de años en revelarse. Esa coexistencia temprana entre dinosaurios y mamíferos marcó el inicio de una dinámica que transformaría el planeta. El clima del Triásico temprano era caluroso y seco en muchas regiones, lo que limitaba la expansión de los bosques. Sin embargo, hacia finales de este periodo, las condiciones comenzaron a cambiar. Lluvias más abundantes, climas más húmedos y el lento proceso de fragmentación de Pangea crearon ambientes más variados. Y con esa diversidad, la vida encontró un terreno fértil para multiplicarse. Fue entonces cuando los dinosaurios empezaron a expandirse en tamaño y número, preparándose para convertirse en los reyes indiscutidos del Jurásico. Las primeras impresiones del Mesozoico, por tanto, son las de un mundo que renace desde las cenizas. La vida, tras estar al borde del colapso, encontró la manera de reinventarse con fuerza. Y lo que en un principio parecía un planeta vacío, pronto se transformó en un escenario de posibilidades infinitas. Así comenzó la era de los dinosaurios, con pequeños pasos en un paisaje árido, con criaturas que aún parecían insignificantes, pero que estaban destinadas a convertirse en símbolos de la grandeza del pasado de la Tierra. Cuando la vida comenzó a recuperar fuerza en el Triásico, las especies no vivían de manera aislada. Poco a poco, empezaron a tejerse las primeras conexiones que darían forma a ecosistemas cada vez más complejos. Los pequeños dinosaurios herbívoros dependían de la vegetación que brotaba en las orillas de ríos y pantanos, mientras los carnívoros ágiles los perseguían, estableciendo las primeras cadenas tróficas mesozoicas. En el mar, amonites y peces primitivos servían de alimento a reptiles marinos que se volvían cada vez más especializados. Todo estaba conectado en una red silenciosa que aseguraba la continuidad de la vida. La interacción entre plantas y animales fue crucial en esta etapa.
Helechos gigantes y coníferas no solo ofrecían sombra y refugio, sino que también alimentaban a los herbívoros emergentes. A su vez, los herbívoros mantenían el equilibrio de la vegetación, mientras los carnívoros regulaban las poblaciones de herbívoros. Era un ciclo perfecto, una coreografía natural que mostraba cómo la vida se organizaba alrededor del equilibrio. Aunque aún rudimentario comparado con los ecosistemas modernos, este tejido de relaciones marcó el inicio de la complejidad que definiría al Mesozoico. El aire también fue escenario de interacciones nuevas. Los primeros reptiles voladores, antecesores de los pterosaurios más famosos, exploraban los cielos, cazando insectos y quizás compitiendo con otros pequeños depredadores. Esa conquista del aire fue un detalle fundamental, porque abrió una dimensión completamente distinta en la lucha por la supervivencia. Las conexiones ya no eran solo horizontales, entre tierra y mar, sino también verticales, entre lo que caminaba, lo que nadaba y lo que volaba. En los mares, la situación no era distinta. Peces de distintas formas y tamaños compartían espacio con crustáceos y moluscos, mientras reptiles marinos emergentes dominaban como superdepredadores. Allí también se tejían redes invisibles, lo pequeño sostenía a lo grande, y lo grande mantenía bajo control a lo pequeño. Así, cada especie, sin importar su tamaño, cumplía un papel vital dentro del equilibrio general. Estas primeras conexiones muestran algo esencial: la vida no prospera en soledad, sino en comunidad. Cada especie dependía de otra, y juntas daban forma a un sistema en el que la desaparición de una podía alterar el destino de muchas más. Tal vez esa fue una de las grandes enseñanzas del Mesozoico, que la fuerza de la vida está en la interdependencia, en los lazos invisibles que mantienen unido el tejido del mundo. Así, el Triásico nos muestra un planeta que aprendía nuevamente a organizarse después de la gran extinción. Las conexiones eran aún frágiles, como hilos recién tejidos, pero poco a poco se fortalecieron. De esos primeros lazos nacerían los grandes ecosistemas del Jurásico y Cretácico, cuando los dinosaurios, los mares y los cielos alcanzarían un esplendor que transformaría a la Tierra en un escenario vibrante y lleno de vida. Imagina despertar en medio del Mesozoico. El aire es más cálido que el de hoy, más húmedo, cargado de oxígeno. No existen casquetes polares, los polos no están cubiertos de hielo, y el planeta entero respira con un clima uniforme que favorece la expansión de la vida. Las estaciones son menos extremas, y la temperatura estable crea un ambiente exuberante. La Tierra es un invernadero natural, y esa calidez se refleja en paisajes verdes, selvas extensas y costas cubiertas de vegetación. El ambiente es vibrante, pero también denso, como si cada respiración trajera consigo la esencia de un planeta joven y en transformación. Los paisajes eran muy distintos a los que conocemos. En muchas regiones predominaban los bosques de coníferas, altos y resistentes, acompañados de cicadáceas y gingos que aportaban sombras amplias. Helechos gigantes cubrían el suelo, creando un tapiz verde interminable. No existían aún las flores tal como las conocemos, su llegada ocurriría más tarde, durante el Cretácico. En su lugar, el mundo estaba dominado por plantas primitivas que formaban ecosistemas vastos y resilientes. Al caminar por estos bosques, el ambiente debía sentirse húmedo, oscuro y misterioso, con el constante murmullo de insectos y el crujir de ramas bajo el peso de animales colosales. La atmósfera jugaba un papel fundamental. Los niveles de dióxido de carbono eran más altos, lo que mantenía las temperaturas globales elevadas. Esto permitía que criaturas enormes, como los saurópodos, prosperaran alimentándose de la vegetación abundante. El oxígeno también era más rico, favoreciendo la existencia de insectos de gran tamaño y reptiles que alcanzaban proporciones gigantescas. La misma composición del aire hacía que la vida pareciera expandirse sin límites, explorando cada rincón de la Tierra con nuevas formas y adaptaciones. Los mares eran cálidos y poco profundos en muchas regiones. Imagina costas extensas donde el agua tibia bañaba pantanos y deltas, creando un ambiente perfecto para anfibios, reptiles marinos y peces primitivos. El ambiente marino era tan rico como el terrestre, con amonites que flotaban como espirales vivientes y reptiles que surcaban las aguas con movimientos majestuosos. La atmósfera cálida también influía en las corrientes oceánicas, que distribuían el calor de manera distinta, creando mares interiores que eran auténticos laboratorios de vida. En este mundo, la atmósfera no era solo un telón de fondo, sino la fuerza que moldeaba cada detalle. La falta de hielo en los polos significaba mares más altos, inundaciones cíclicas y la formación de lagunas costeras. La humedad sostenía bosques que parecían eternos, y el calor constante favorecía la aparición de criaturas que hoy nos parecen imposibles. Cada rincón del planeta respiraba un aire distinto,
un aire de abundancia, de posibilidades infinitas. Así era la atmósfera del Mesozoico, un abrazo cálido y húmedo que cubría todo el planeta, creando paisajes de una vitalidad casi inconcebible. En ese ambiente, los dinosaurios pudieron convertirse en gigantes, los reptiles marinos en dueños de los océanos y los primeros mamíferos en discretos supervivientes. La atmósfera, invisible pero esencial, fue la arquitecta silenciosa de una de las eras más grandiosas de la historia de la Tierra. Todo viaje necesita una pregunta que lo guíe, un faro que oriente cada paso. Hemos descrito la atmósfera cálida, los paisajes exuberantes, los mares inmensos y los primeros ecosistemas del Mesozoico. Y sin embargo, surge una duda inevitable: ¿cómo habría sido realmente vivir en ese mundo? Esta es la pregunta central que da sentido a nuestra exploración. No se trata solo de imaginar dinosaurios gigantes caminando por llanuras verdes, sino de pensar cómo habría sido sentir el aire más denso en los pulmones, escuchar sonidos distintos a los de hoy, o contemplar cielos sin flores ni aves modernas. ¿Sería un mundo hostil o fascinante? ¿Un paraíso natural o un escenario de constante lucha por la supervivencia? La mente humana, acostumbrada a la Tierra actual, tiene dificultades para asimilarlo. Imaginamos desiertos, montañas, selvas y océanos, pero el Mesozoico nos propone algo distinto, un planeta donde la escala de la vida era mucho mayor, y donde todo parecía empujado hacia la abundancia. Lo que para nosotros resulta extraordinario, un reptil de decenas de metros, un bosque de helechos gigantes, era para ellos lo cotidiano. La pregunta central, entonces, es cómo habría sido convivir en un mundo donde lo gigantesco era normal y lo pequeño apenas encontraba lugar. La cuestión también nos invita a reflexionar sobre el tiempo. Nosotros medimos nuestra vida en décadas, pero el Mesozoico se extendió por más de 180 millones de años. Una escala tan inmensa que resulta casi incomprensible. ¿Qué significa vivir en un planeta que se transforma lentamente, donde un cambio climático puede tardar millones de años en manifestarse? ¿Cómo habría sido sentir que el mundo es estable, y al mismo tiempo, que nada permanece igual? Esa perspectiva nos recuerda que lo que para nosotros parece eterno es, en la historia de la Tierra, apenas un instante fugaz. La pregunta central también toca lo filosófico. ¿Es posible que los dinosaurios, y las demás criaturas del Mesozoico, hayan tenido una forma de conciencia diferente, una manera de experimentar el mundo que nunca conoceremos? Tal vez su vida era puro instinto, o tal vez había en ellos una sensibilidad distinta, ligada a los ritmos de la naturaleza y a la grandeza de su entorno. Nunca lo sabremos con certeza, pero pensar en ello nos conecta con el misterio de la vida misma, con la pregunta eterna de qué significa habitar este planeta. Y si llevamos la pregunta aún más lejos, podemos preguntarnos qué nos enseña el Mesozoico sobre nuestro presente. ¿Somos realmente los dueños del mundo, o solo otra especie más en la larga cadena de la historia? El hecho de que los dinosaurios, tras millones de años de dominio, desaparecieran de golpe, nos recuerda que ninguna forma de vida está destinada a reinar para siempre. La Tierra cambia, se transforma, y cada civilización biológica encuentra su final tarde o temprano. Esa reflexión nos invita a mirar con humildad nuestro propio lugar en el planeta. Así, la pregunta central permanece abierta: ¿cómo era la vida en un mundo tan distinto al nuestro? Nunca tendremos una respuesta completa, pero quizás esa sea la esencia del misterio. No necesitamos resolverlo para sentir su grandeza. Basta con imaginar, con dejar que nuestra mente camine por esos paisajes remotos, para comprender que la Tierra siempre ha sido un escenario de maravillas y que aún guarda secretos esperando ser contemplados. Para comprender cómo comenzó a tomar forma la vida en el Mesozoico, debemos detenernos en un detalle concreto: los primeros dinosaurios. Estos no eran aún los gigantes que todos imaginamos, sino criaturas pequeñas, ágiles y livianas que aparecieron en el Triásico. Eoraptor, por ejemplo, medía apenas 1 metro de largo y se movía con rapidez entre la vegetación baja. Su tamaño reducido y su dieta variada lo convirtieron en un sobreviviente versátil. Otros como Herrerasaurus, algo más grande y depredador, representaban las primeras ramas de un linaje destinado a dominar la Tierra durante millones de años. Este detalle nos revela que la grandeza no comenzó de manera colosal, sino humilde. Los dinosaurios más tempranos compartían su mundo con otros reptiles arcaicos, como los rincosaurios y los rauisuquios, que en aquel momento parecían más dominantes. Sin embargo, poco a poco los dinosaurios fueron adaptándose mejor, aprovechando sus patas erguidas que les daban velocidad y resistencia. Ese rasgo aparentemente simple, caminar con el cuerpo erguido, fue una ventaja decisiva que les permitió expandirse y diversificarse. Imagina un paisaje del Triásico tardío, llanuras secas interrumpidas por ríos estacionales,
bosques de coníferas y pequeños pantanos. Entre las sombras, grupos de dinosaurios primitivos corrían en busca de alimento o refugio. Su agilidad les permitía cazar insectos, pequeños reptiles y mamíferos tempranos. Aunque aún no eran los gigantes que poblarían el Jurásico, ya mostraban las semillas de lo que estaba por venir: inteligencia adaptativa, velocidad y una sorprendente resistencia frente a cambios ambientales. Este primer detalle específico también nos recuerda que el éxito no siempre está en la fuerza bruta, sino en la adaptación. Mientras otros reptiles enormes desaparecieron con el tiempo, los pequeños dinosaurios encontraron formas de prosperar. Su diversidad genética y su capacidad para ocupar distintos nichos ecológicos fueron las claves de su expansión. A partir de esas formas iniciales surgirían, millones de años después, los saurópodos gigantes, los feroces terópodos y los veloces corredores que marcarían la era de los dinosaurios. El estudio de estos primeros fósiles muestra la fragilidad y la fuerza de la vida al mismo tiempo. Una huella ligera en el barro fosilizado, un diente diminuto atrapado en la roca, nos cuentan historias de criaturas que parecían insignificantes, pero que estaban destinadas a transformar la historia del planeta. En esos pequeños huesos vemos el inicio de una era grandiosa, la prueba de que la vida siempre encuentra caminos para expandirse y reinventarse. Así, este primer detalle nos abre la puerta a comprender que la grandeza del Mesozoico comenzó con pasos pequeños. Los primeros dinosaurios no eran reyes de su tiempo, sino exploradores discretos de un nuevo mundo. Y sin embargo, en su modestia, llevaban en sí mismos el germen de una historia que se extendería por millones de años y que aún hoy nos fascina. El detalle de los primeros dinosaurios del Triásico cobra verdadero sentido cuando lo ampliamos y lo colocamos en el gran mosaico del Mesozoico. Esos animales pequeños y ligeros, que parecían apenas actores secundarios, se convirtieron en el punto de partida de una expansión evolutiva sin precedentes. Con el paso de millones de años, la diversidad se multiplicó hasta poblar cada rincón del planeta. Así, lo que comenzó como un experimento tímido en los márgenes de Pangea se transformó en un reinado global que marcaría la identidad de toda la era. Durante el Jurásico, los dinosaurios alcanzaron un esplendor que todavía hoy nos maravilla. Los saurópodos gigantes, como Brachiosaurus y Diplodocus, recorrían las llanuras en manadas, consumiendo toneladas de vegetación cada día. Sus cuellos largos les permitían alcanzar las copas más altas, convirtiéndose en verdaderos jardineros del mundo prehistórico. Al mismo tiempo, carnívoros como Allosaurus acechaban en las sombras, completando la cadena ecológica. La vida ya no era solo supervivencia, era un delicado equilibrio donde cada especie cumplía un papel específico dentro de ecosistemas cada vez más complejos. En los cielos, los pterosaurios dominaron con alas inmensas que les permitían recorrer largas distancias. Sus formas eran variadas, desde especies pequeñas que cazaban peces en las costas, hasta gigantes como Quetzalcóatlus, que alcanzaba envergaduras comparables a las de un avión moderno. Este detalle nos muestra que la expansión no se limitó a la Tierra, sino que conquistó también el aire. El Mesozoico fue, en todos los sentidos, una era de colonización de espacios. Los mares, por su parte, se llenaron de criaturas fascinantes. Ictiosaurios que recordaban a delfines, plesiosaurios de largos cuellos que emergían como serpientes marinas y mosasaurios que se convertirían en superdepredadores al final del Cretácico. La amplitud de formas y tamaños refleja cómo la vida se diversificaba constantemente, adaptándose a cada nuevo ambiente. Así, el Mesozoico se convirtió en una era de experimentación evolutiva, donde cada rincón del planeta ofrecía una oportunidad para crear algo nuevo. El contexto también nos invita a pensar en el surgimiento de nuevas plantas. Durante el Cretácico aparecieron las angiospermas, las primeras plantas con flores, que cambiaron para siempre la relación entre vegetación y animales. Ese detalle, aparentemente pequeño, abrió la puerta a polinizadores, a ecosistemas más variados y a una expansión de especies que aún hoy define la vida en la Tierra. Cada cambio botánico generaba, a su vez, nuevas adaptaciones en los animales que dependían de esas plantas, creando un ciclo inagotable de innovación. De esta manera, el Mesozoico no fue solo la era de los dinosaurios, sino una etapa de ampliación constante, donde todo parecía expandirse: continentes, climas, especies, ecosistemas. El contexto general revela que lo que empezó con criaturas discretas en el Triásico terminó convirtiéndose en un planeta rebosante de vida en el Jurásico y Cretácico. Y en ese proceso, la Tierra demostró su capacidad infinita de reinventarse, construyendo una diversidad que aún hoy despierta nuestra admiración. Para comprender la magnitud del Mesozoico, debemos situarlo en la línea de tiempo. Esta era se extendió durante más de 180 millones de años,
un lapso tan inmenso que desafía nuestra capacidad de imaginar. Si toda la historia de la Tierra se comprimiera en un solo día, el Mesozoico abarcaría más de 4 horas seguidas, un bloque de tiempo continuo en el que el planeta cambió radicalmente. Comprender esta escala temporal nos ayuda a valorar lo que significó. No fue un episodio breve, sino una época completa donde la vida encontró nuevas formas de existir. El Triásico, que se extendió entre 252 y 201 millones de años atrás, fue el inicio de este viaje. Tras la gran extinción del Pérmico, la Tierra se reconstruyó lentamente. Fue un periodo de experimentación, donde los primeros dinosaurios y mamíferos surgieron en paisajes áridos dominados por Pangea. El clima cálido y seco moldeaba ecosistemas simples, pero suficientes para que nuevas especies encontraran su lugar. Era la etapa de los comienzos, del renacer después del vacío. El Jurásico, entre 201 y 145 millones de años atrás, marcó la expansión. Los continentes comenzaron a separarse y los mares interiores se multiplicaron. Los dinosaurios alcanzaron su apogeo, con herbívoros gigantes y depredadores imponentes. En los cielos, los pterosaurios se diversificaron, y en los mares, los ictiosaurios y plesiosaurios dominaron. Fue un tiempo de esplendor, donde la vida parecía desplegarse en todas direcciones. El planeta entero vibraba con energía y diversidad. El Cretácico, entre 145 y 66 millones de años atrás, fue la etapa de consolidación y transformación. Las plantas con flores hicieron su aparición, alterando los ecosistemas terrestres. Nuevos depredadores, como el Tyrannosaurus rex, se convirtieron en símbolos del poder de la naturaleza. Los mosasaurios emergieron como dueños de los océanos. Al mismo tiempo, los continentes seguían desplazándose hacia su configuración actual, preparando el terreno para los paisajes que hoy conocemos. Era la cúspide del Mesozoico, pero también el preludio de su fin. Al observar esta línea temporal, comprendemos que la historia del Mesozoico no fue lineal, sino un proceso de constante cambio. Cada periodo trajo consigo nuevas oportunidades y desafíos, nuevas extinciones y nuevos renacimientos. La vida avanzaba lentamente, pero con una fuerza imparable, adaptándose una y otra vez a las condiciones cambiantes del planeta. El tiempo no era enemigo, sino aliado. Millones de años de paciencia crearon la diversidad que hoy admiramos en los fósiles. La perspectiva temporal nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Nosotros medimos nuestras vidas en décadas, quizá en siglos cuando pensamos en la historia humana. Pero frente al Mesozoico, ese tiempo es apenas un instante fugaz. Los dinosaurios reinaron durante más de 150 millones de años, mientras nuestra especie apenas comienza su camino. Esa diferencia nos recuerda la humildad. Somos parte de un ciclo mayor, una historia que comenzó mucho antes de nosotros y que continuará mucho después. El Mesozoico no fue un escenario uniforme, cada rincón del planeta vivió esta era de manera distinta. Si extendiéramos un mapa de aquel tiempo, veríamos continentes en movimiento, separándose lentamente desde Pangea hacia las formas que hoy reconocemos. Este dinamismo geológico creó paisajes muy variados, mares interiores que cubrían regiones enteras, cadenas montañosas que emergían lentamente, desiertos extensos en el corazón del supercontinente y selvas verdes que prosperaban cerca de las costas. La perspectiva espacial nos ayuda a comprender que la grandeza del Mesozoico no residía solo en su duración, sino también en la diversidad de escenarios que ofrecía. En lo que hoy conocemos como América del Norte, extensos mares interiores dividieron el continente durante gran parte del Cretácico. Estos mares eran cálidos y poco profundos, repletos de amonites, peces y reptiles marinos gigantes. A sus orillas prosperaban bosques y pantanos, donde herbívoros colosales como los hadrosaurios recorrían las llanuras, mientras depredadores como Tyrannosaurus rex acechaban en la distancia. El paisaje era una combinación de agua y tierra, un mosaico que daba refugio a una diversidad impresionante. En Sudamérica, la fragmentación de Pangea generó ecosistemas aislados donde surgieron formas únicas de dinosaurios. Allí prosperaron gigantes como Argentinosaurus, uno de los animales terrestres más grandes que haya existido, cuya sola presencia nos recuerda la escala colosal del Mesozoico. La vegetación, alimentada por climas cálidos y húmedos, ofrecía el sustento necesario para estas criaturas descomunales. Cada paso que daban dejaba huellas profundas en suelos blandos, huellas que hoy se convierten en pistas silenciosas de su existencia. En África, los desiertos alternaban con regiones más húmedas donde saurópodos y terópodos convivían en paisajes abiertos. El norte del continente, que hoy es el Sáhara, era entonces un mosaico de ríos y lagunas, donde reptiles marinos y cocodrilos gigantes se movían con libertad.
Allí habitó Spinosaurus, uno de los depredadores más enigmáticos, adaptado tanto al agua como a la tierra. Ese detalle nos muestra que cada región del Mesozoico tenía su propia historia evolutiva, su propio repertorio de criaturas que respondían a condiciones locales. En Asia, la diversidad alcanzó niveles extraordinarios. Desde los desiertos de Mongolia, donde fósiles de dinosaurios aún hoy emergen en las arenas, hasta los bosques húmedos que cubrían el este, la vida se expandía en formas sorprendentes. Fue en este continente donde aparecieron las primeras aves verdaderas, como Archaeopteryx, que unían el mundo de los dinosaurios con el de las criaturas aladas que conocemos hoy. La conexión entre tierra, aire y agua parecía fluir sin barreras, creando ecosistemas que desafiaban cualquier límite. Finalmente, incluso las regiones polares del Mesozoico ofrecían sorpresas. Aunque no había casquetes de hielo permanentes, las zonas cercanas a los polos experimentaban largas temporadas de oscuridad y frío moderado. Y aún así, fósiles de dinosaurios hallados en Australia y la Antártida demuestran que lograron adaptarse a esas condiciones extremas. Esto nos recuerda que el dominio de los dinosaurios fue verdaderamente global, no hubo rincón del planeta que quedara fuera de su influencia. Más allá de los dinosaurios, de los bosques y de los mares cálidos, el Mesozoico estuvo marcado por fuerzas invisibles que moldearon la vida sin ser vistas. Eran energías silenciosas, procesos naturales que actuaban desde el interior de la Tierra y desde la atmósfera, influyendo en cada paisaje y en cada criatura. Estas fuerzas, aunque imperceptibles para los ojos de entonces, fueron la base de todo lo que sucedió en esa era. Al detenernos en ellas, comprendemos que la historia de la vida siempre ha dependido de aquello que no se ve, pero que está presente en cada respiración, en cada gota de agua y en cada latido del planeta. El aire mismo fue una de esas fuerzas. La atmósfera del Mesozoico tenía niveles más altos de dióxido de carbono y oxígeno que los actuales. Esa mezcla favoreció un clima cálido y estable, sin hielos en los polos, y permitió que la vegetación creciera de manera exuberante. El oxígeno extra hacía posible que insectos alcanzaran tamaños sorprendentes y que los reptiles desarrollaran cuerpos gigantescos. Aunque invisible, el aire fue un arquitecto silencioso de un mundo desmesurado. Cada brisa que recorría los bosques alimentaba la expansión de la vida. El agua también fue esencial. Los mares cálidos, poco profundos en muchas regiones, se extendían como brazos del océano hacia el interior de los continentes. Esos mares interiores eran verdaderos laboratorios biológicos, llenos de nutrientes que sostenían cadenas alimenticias inmensas. Los ríos transportaban sedimentos, moldeando llanuras fértiles donde crecían los bosques que sustentaban a los herbívoros colosales. El ciclo del agua, invisible en su fluir constante, era la corriente que unía tierra, aire y océanos en un mismo equilibrio. Pero quizá la fuerza más imponente e invisible fue la de la propia tierra en movimiento. Los continentes, aunque parecían firmes, se desplazaban lentamente, abriéndose, fragmentándose y cambiando la faz del planeta. Los volcanes entraban en erupción, liberando gases y cenizas que alteraban el clima global durante décadas. Los temblores sacudían regiones enteras, recordando que bajo la superficie existía un poder incontenible. Estos movimientos tectónicos invisibles, imperceptibles día a día, fueron los responsables de abrir mares, levantar montañas y generar los paisajes donde la vida evolucionó. También había fuerzas invisibles más sutiles, la luz del sol, que regulaba el crecimiento de las plantas, los ciclos de la luna, que movían las mareas, y la energía interna de cada organismo, invisible a simple vista, pero indispensable para sostener la vida. Todo formaba parte de un tejido silencioso que mantenía el equilibrio de un planeta vibrante. Si el aire, el agua o el fuego de los volcanes se alteraban demasiado, la vida debía adaptarse o desaparecer. Así, al hablar del Mesozoico, no debemos pensar solo en los seres colosales que caminaron por la Tierra, sino también en las fuerzas invisibles que lo hicieron posible. El aire que respiraban, el agua que bebían, los suelos que pisaban, todo estaba sostenido por energías que no se veían pero que eran esenciales. El verdadero poder de aquella era no residía solo en lo visible, sino en lo invisible, en la danza silenciosa de elementos que aún hoy continúa, manteniendo viva a nuestra Tierra. Aunque el Mesozoico fue una era cálida y sin hielos permanentes en los polos, la vida no transcurrió en un estado de calma absoluta. Estaba marcada por ritmos, ciclos naturales que guiaban el crecimiento de las plantas, la migración de los animales y hasta la supervivencia de las especies. El planeta, como un inmenso organismo vivo, respiraba a través de estaciones, erupciones, lluvias y sequías. Estos ritmos eran a veces suaves y predecibles, pero en otras ocasiones violentos e inesperados,
capaces de transformar por completo el destino de los seres que habitaban la Tierra. Las estaciones existían, aunque eran distintas a las de hoy. La ausencia de casquetes polares hacía que los cambios fueran menos extremos, pero aún así, los periodos de sequía y abundancia marcaban el pulso de los ecosistemas. Los dinosaurios herbívoros seguían el verdor de las plantas, desplazándose en grandes manadas hacia las regiones donde las lluvias hacían brotar la vegetación. A su vez, los carnívoros seguían a los herbívoros, generando un ciclo constante de movimiento. Estos ritmos migratorios eran el latido de la vida en la superficie. Los ritmos también se manifestaban en los océanos. Las mareas, impulsadas por la luna, marcaban los ciclos de reproducción de peces y moluscos. Los mares interiores, cambiantes y a veces inestables, sufrían periodos de expansión y contracción que alteraban la distribución de especies marinas. Cada movimiento de las aguas era una señal, cuando reproducirse, cuando buscar alimento, cuando desplazarse hacia otras regiones. Así, el mar tenía su propio compás, un pulso que resonaba en todas las criaturas que lo habitaban. Pero no todos los ritmos eran suaves. La Tierra también imponía sus ciclos de catástrofes. Las erupciones volcánicas liberaban cenizas que oscurecían el cielo durante meses, enfriando el clima y afectando a la vegetación. Los terremotos y tsunamis remodelaban costas enteras en cuestión de horas. Estos eventos, aunque destructivos, también formaban parte de la respiración del planeta. Tras cada crisis venía un renacer, nuevos suelos fértiles, nuevos ecosistemas, nuevas oportunidades para la vida. El ritmo natural incluía tanto la calma como la violencia. Incluso los seres más pequeños seguían sus propios ciclos. Insectos que sincronizaban su reproducción con la llegada de ciertas plantas, anfibios que aparecían con las lluvias, mamíferos diminutos que buscaban refugio nocturno mientras los gigantes dormían. Todo en el Mesozoico parecía moverse al compás de relojes invisibles, marcados por la naturaleza. El tiempo no se medía en días o años como lo hacemos hoy, sino en estaciones de abundancia y escasez, en generaciones que se sucedían con la paciencia de millones de años. Así, los ritmos naturales fueron la música silenciosa del Mesozoico. Eran los hilos invisibles que unían a todas las criaturas, desde el insecto más pequeño hasta el dinosaurio más colosal. Y aunque cada especie vivía su propio ciclo, todas estaban enlazadas en una misma danza. Una danza que recordaba a la vida su fragilidad y su fuerza, y que mantenía al planeta en equilibrio. Porque el Mesozoico, más que una era de gigantes, fue una sinfonía de ritmos naturales, escrita en la respiración de la Tierra. A pesar de los millones de años que han pasado, el Mesozoico sigue envuelto en un halo de misterio. Cada fósil descubierto nos acerca un poco más a comprender cómo era la vida en aquel entonces, pero al mismo tiempo abre nuevas preguntas que parecen no tener respuesta. ¿Cómo se organizaban realmente los dinosaurios en sus manadas? ¿Qué sonidos emitían para comunicarse? ¿De qué colores eran sus pieles, sus plumas, sus escamas? El registro fósil es poderoso, pero también fragmentario, y deja huecos que la ciencia aún no ha podido llenar. Uno de los grandes misterios es el de la evolución de las aves a partir de los dinosaurios. Archaeopteryx, hallado en Alemania, parece ser un puente entre dos mundos. Tenía plumas y alas, pero también dientes y cola larga como un reptil. ¿Cuántos experimentos evolutivos hubo antes de que las aves modernas encontraran su forma definitiva? ¿Cuántos se perdieron sin dejar rastro? Lo que hoy vemos en un simple gorrión o en un majestuoso águila podría ser el eco vivo de un linaje que comenzó en los cielos del Jurásico. Otro enigma se esconde en los mares. Los reptiles marinos como plesiosaurios, mosasaurios o ictiosaurios dominaron los océanos durante millones de años. Sin embargo, muchos de sus comportamientos siguen siendo desconocidos. ¿Cuidaban de sus crías como algunos mamíferos marinos actuales? ¿O eran depredadores solitarios que vagaban por mares inmensos? El mar conserva bien los huesos, pero no las conductas, y por eso el océano Mesozoico sigue siendo un escenario cargado de secretos. El misterio también se extiende a la interacción entre especies. Sabemos que existieron depredadores gigantes como Spinosaurus o Tyrannosaurus rex, pero ¿cómo era realmente su vida cotidiana? ¿Vivían en soledad, defendiendo grandes territorios, o compartían espacios con otros individuos? Sus rugidos eran advertencias o llamados para reunir a sus crías. Cada hipótesis abre la puerta a nuevas interpretaciones, y cada descubrimiento arqueológico es apenas una pieza de un rompecabezas que nunca parece completarse. Incluso el final del Mesozoico es un misterio en sí mismo. La hipótesis más aceptada habla del impacto de un gran asteroide en Yucatán, acompañado de erupciones volcánicas masivas que oscurecieron el cielo y enfriaron el clima. Pero,
¿Cómo se vivió realmente ese cambio abrupto en los últimos días de los dinosaurios? ¿Fue un final repentino o un proceso que se sintió durante generaciones? El registro fósil guarda evidencias, pero nunca nos dará una narración completa. El misterio permanece en los silencios de la historia. Así, el Mesozoico nos enseña que el misterio no es un obstáculo, sino parte de la experiencia. No necesitamos todas las respuestas para asombrarnos. Basta con contemplar una huella en la roca o una pluma fosilizada para comprender que aún hay mucho por descubrir. El misterio nos recuerda que la vida siempre guarda secretos, y que cada generación de científicos y soñadores tendrá la tarea de acercarse un poco más a la verdad. Pero quizá nunca lleguemos al final del enigma, y tal vez esa sea precisamente su belleza. El Mesozoico fue una era de grandes contrastes, y en esos contrastes residía también su armonía. La tierra era cálida y fértil, pero al mismo tiempo peligrosa e impredecible. Los bosques se extendían en un verde ininterrumpido, mientras desiertos inmensos permanecían áridos bajo cielos rojos. En un mismo continente podías encontrar regiones húmedas rebosantes de vida, y a pocos cientos de kilómetros, planicies secas donde apenas sobrevivían pequeños reptiles y plantas resistentes. Era un planeta de extremos, pero en esa diversidad se encontraba el equilibrio que sostuvo la vida durante millones de años. Los dinosaurios herbívoros y carnívoros encarnaban este contraste de manera perfecta. Manadas enteras de saurópodos colosales recorrían las llanuras en paz, alimentándose de los bosques altos, mientras depredadores solitarios acechaban desde la distancia. Aunque parecían opuestos, ambos eran necesarios. Los herbívoros mantenían la vegetación controlada, y los carnívoros regulaban las poblaciones de herbívoros. La armonía del Mesozoico no era la ausencia de conflicto, sino la existencia de un ciclo natural en el que la vida y la muerte se entrelazaban en equilibrio constante. El contraste también se encontraba en los mares. Mientras los amonites flotaban suavemente como espirales vivientes, los mosasaurios surcaban las aguas con ferocidad, dominando como superdepredadores. Reinos diminutos y gigantescos coexistían en un mismo espacio, recordándonos que la vida nunca se desarrolla en una sola escala, sino en múltiples dimensiones al mismo tiempo. El mar era escenario de calma aparente, pero bajo su superficie se libraban batallas silenciosas por la supervivencia. En el aire, los pterosaurios representaban otro equilibrio. Algunos eran pequeños cazadores de insectos, mientras otros, como Quetzalcóatlus, desplegaban alas del tamaño de una avioneta. El cielo mesozoico era un espacio compartido, donde criaturas delicadas y titanes voladores convivían bajo el mismo sol. Allí también existía un contraste armónico, la fragilidad de lo pequeño frente a la fuerza imponente de lo gigantesco, ambos igualmente necesarios en el ciclo natural. Incluso el clima reflejaba esta dualidad. Aunque la tierra era en general cálida, había variaciones que podían marcar la diferencia entre abundancia y escasez. Las lluvias cíclicas transformaban desiertos en oasis temporales, y las sequías prolongadas obligaban a las especies a desplazarse o a desaparecer. La armonía del planeta no estaba en la estabilidad absoluta, sino en la capacidad de la vida para adaptarse a esos ritmos contrastantes. Así, el Mesozoico fue una era donde los opuestos no se anulaban, sino que se complementaban. Lo grande y lo pequeño, lo pacífico y lo violento, lo fértil y lo árido, lo cálido y lo inestable, todo formaba parte de un equilibrio más vasto. Esta armonía de contrastes fue lo que permitió que la vida floreciera en formas tan variadas, desde insectos diminutos hasta saurópodos colosales. Al contemplar esta era, comprendemos que la belleza del Mesozoico no estaba en la perfección, sino en la coexistencia de fuerzas opuestas que, juntas, creaban un mundo vibrante y lleno de misterio. La vida en el Mesozoico no se desarrollaba de manera aislada. Cada especie, cada planta, cada corriente de agua formaba parte de una red invisible de interacciones que sostenía el equilibrio del planeta. Imagina un bosque jurásico, los saurópodos se alimentaban de las copas más altas, los herbívoros medianos consumían la vegetación intermedia, y pequeños reptiles se refugiaban entre los helechos del suelo. Mientras tanto, insectos zumbaban alrededor de las plantas, y aves primitivas se lanzaban en vuelo tras ellos. Todo estaba conectado en una danza silenciosa de dependencia mutua. Estas conexiones no se limitaban a lo evidente. Cuando un herbívoro gigante arrancaba ramas enteras de un árbol, no solo se alimentaba, abría espacio para que la luz llegara al suelo, permitiendo que nuevas plantas germinaran. Sus huellas profundas en el barro formaban charcos que se convertían en hábitats para insectos y anfibios. Incluso sus excrementos fertilizaban la tierra, alimentando al bosque que volvería a sostenerlo. Cada acción, por simple que pareciera, tenía repercusiones que alcanzaban a todo el ecosistema.
En los océanos, la interacción era igual de compleja. Los amonites y otros invertebrados marinos eran alimento para peces y reptiles, mientras los restos de los más grandes, al hundirse en el fondo, servían de sustento a criaturas diminutas que vivían en la oscuridad. Los mosasaurios cazaban en las aguas superficiales, pero al morir sus cuerpos se convertían en oasis de vida en el lecho marino, donde comunidades enteras de pequeños organismos prosperaban durante décadas. El mar Mesozoico era una red viva donde cada eslabón, grande o pequeño, sostenía al siguiente. Incluso los procesos naturales se conectaban en esa red. Las lluvias alimentaban ríos, los ríos llevaban nutrientes a los mares interiores, y esos mares sostenían ecosistemas costeros que servían de refugio para incontables especies. Las erupciones volcánicas, aunque destructivas, enriquecían el suelo con minerales que alimentaban nuevos bosques. La vida en el Mesozoico estaba entrelazada con la geología, el clima y la atmósfera, en una interacción permanente donde todo se influía mutuamente. Los depredadores también cumplían un papel en esta red. Aunque su presencia podía parecer violenta, eran reguladores naturales que mantenían el equilibrio entre las poblaciones. Un Allosaurus cazando a un saurópodo joven no era un acto aislado, sino parte de un ciclo que evitaba el colapso del ecosistema. Al mismo tiempo, los carroñeros, desde pequeños mamíferos hasta aves primitivas, encontraban en los restos de estas cacerías una oportunidad de supervivencia. Así, incluso la muerte se integraba en la red de conexiones, transformándose en fuente de vida. Estas interacciones y conexiones nos muestran que el Mesozoico no fue simplemente una era de gigantes, sino un mundo de redes invisibles que sostenían la vida en equilibrio. Cada criatura, cada planta, cada fenómeno natural era un hilo en un tejido mayor, donde la fuerza residía en la interdependencia. Comprender este entramado nos recuerda que la vida en la Tierra siempre ha prosperado no por la individualidad, sino por la unión silenciosa de millones de elementos que, juntos, mantienen al planeta vibrante. Todo viaje narrativo necesita un umbral, un instante de pausa antes de adentrarse en su tramo final. Hemos recorrido ya los orígenes, los ambientes, las criaturas, las interacciones y los misterios del Mesozoico. Ahora, nos detenemos un momento para respirar, para observar desde cierta distancia lo que hemos visto. Este punto de transición no es un final, pero tampoco es una continuación lineal, es un espacio contemplativo, como el silencio que precede a una nueva melodía, o la calma de un amanecer antes de que el sol ilumine el mundo. Al mirar hacia atrás, descubrimos que el Mesozoico fue mucho más que la era de los dinosaurios. Fue un tiempo en el que la Tierra misma se reinventaba, los continentes se fragmentaban, los climas se transformaban, los océanos se expandían y la vida exploraba posibilidades infinitas. La escala de esta era nos recuerda que todo en la naturaleza fluye con paciencia. Nada cambia de un día para otro, pero en millones de años, hasta lo más sólido se vuelve maleable. Esa lentitud nos invita a contemplar el tiempo con otra mirada, no como una prisa, sino como un río que avanza sin detenerse. El punto de transición también nos permite reconocer el carácter cíclico de la vida en la Tierra. Hemos visto cómo después de la extinción del Pérmico, la vida renació con nuevas formas. Y sabemos que, al final del Mesozoico, otro evento catastrófico cerraría este ciclo. Entre un inicio marcado por la devastación y un final escrito en fuego y cenizas, la era intermedia fue un florecimiento grandioso. Este contraste nos enseña que en la historia del planeta cada final es, en realidad, un preludio. En este momento de pausa, también podemos percibir la fragilidad de todo lo que hemos descrito. Los bosques verdes, las manadas de saurópodos, los mares llenos de amonites, todo ello existió durante millones de años, pero finalmente desapareció. El hecho de que hoy no quede más que huellas fosilizadas nos recuerda que incluso lo más majestuoso puede desvanecerse. Y, al mismo tiempo, esa fragilidad hace que lo pasado brille con más fuerza en nuestra imaginación, como un tesoro que debemos contemplar con respeto. El tránsito que experimentamos aquí no es solo un cambio en el relato, sino también en nuestra percepción. Dejamos atrás la curiosidad del descubrimiento y entramos en un estado de contemplación más profundo. Ya no buscamos solo describir, sino comprender. Nos preguntamos no solo cómo era la Tierra durante el Mesozoico, sino que nos enseña esa era sobre la vida, la transformación y el misterio del tiempo. Así, este capítulo funciona como un puente. Nos recuerda que estamos cerca del cierre, pero que todavía queda camino por recorrer. Es una invitación a preparar la mente para la conclusión, a dejar que todo lo escuchado se acomode lentamente en la memoria. Como un viajero que se sienta a descansar antes de continuar, aquí respiramos, contemplamos y sentimos el peso de millones de años condensados en un instante de calma. El Mesozoico se acerca a su final,
y nosotros, en silencio, nos preparamos para acompañarlo. Llegados a este punto del viaje, es necesario detenernos para contemplar en conjunto todo lo que hemos recorrido. El Mesozoico no fue solo la era de los dinosaurios, como tantas veces se resume en los libros, sino un vasto escenario donde la Tierra entera se reinventaba. Hemos hablado de un planeta cálido, sin polos congelados, cubierto por bosques exuberantes y mares interiores que dividían continentes en formación. También vimos cómo la vida, tras renacer de la gran extinción del Pérmico, se expandió en formas colosales, aéreas y marinas, hasta poblar cada rincón de este mundo cambiante. Recordamos los primeros dinosaurios del Triásico, pequeños y ágiles, apenas una sombra de lo que vendría después. Vimos su transformación en gigantes del Jurásico, criaturas capaces de alcanzar las copas de los árboles y caminar en manadas sobre llanuras inmensas. Y llegamos al Cretácico, donde la diversidad alcanzó su máximo esplendor, flores abriéndose por primera vez, insectos modernos apareciendo, aves desplegando alas que heredarían el cielo y depredadores como Tyrannosaurus Rex que simbolizarían la fuerza de la naturaleza. Cada periodo fue una etapa única de un viaje mayor. El resumen nos recuerda que la vida en el Mesozoico era una red de conexiones invisibles. Cada acción tenía consecuencias. Los herbívoros moldeaban los bosques, los depredadores equilibraban poblaciones, los mares sostenían cadenas alimenticias que dependían de criaturas diminutas. Incluso los desastres, erupciones, sequías, catástrofes naturales, formaban parte de ese tejido, recordando que la destrucción y la creación eran fuerzas inseparables en la historia del planeta. Nada existía en soledad. Todo estaba entrelazado en una danza paciente y continua. También vimos los contrastes que definieron esta era, lo pequeño y lo gigantesco, lo frágil y lo imponente, lo fértil y lo árido. La armonía no surgía de la ausencia de conflictos, sino del equilibrio entre opuestos. Ese equilibrio, sostenido durante más de 180 millones de años, permitió que la Tierra se convirtiera en un laboratorio natural donde la vida experimentó posibilidades infinitas. El Mesozoico, en ese sentido, fue una sinfonía de contrastes que se sostenía en una extraña y delicada armonía. Al mirar este resumen, comprendemos que lo más sorprendente del Mesozoico no fueron solo sus criaturas colosales, sino la paciencia del tiempo. Nada sucedía de manera apresurada, los continentes se movían lentamente, las especies evolucionaban a lo largo de millones de años, los climas cambiaban en ciclos casi imperceptibles. Y, sin embargo, esa lentitud creó un espectáculo grandioso que aún hoy resuena en nuestra imaginación. La Tierra nos muestra aquí que la grandeza no siempre está en lo inmediato, sino en lo que se construye con calma infinita. Este resumen contemplativo no cierra el misterio, sino que lo abraza. Nos invita a mirar el Mesozoico no solo como un capítulo remoto de la historia natural, sino como un espejo en el que podemos aprender sobre la vida, la adaptación y la transitoriedad de todo lo que existe. El pasado no está muerto, permanece en cada fósil, en cada roca, en cada fragmento de memoria que la Tierra nos entrega. Y al contemplarlo en silencio, entendemos que nosotros mismos somos parte de ese ciclo eterno que comenzó mucho antes de nuestra llegada y que seguirá mucho después. Al reflexionar sobre el Mesozoico, comprendemos que no se trata únicamente de un periodo geológico o de la era de los dinosaurios, sino de una metáfora profunda sobre la vida misma. La Tierra, en aquel entonces, nos muestra que la grandeza no surge de la permanencia, sino de la transformación. Todo lo que hemos visto, los continentes en movimiento, las criaturas que se adaptaban, los climas que cambiaban lentamente, nos enseña que el mundo está en un estado constante de devenir. El Mesozoico es, en esencia, un recordatorio de que la vida no es estática, es un flujo incesante donde lo único seguro es el cambio. También es una invitación a reflexionar sobre la escala del tiempo. Mientras los dinosaurios reinaron durante más de 150 millones de años, nuestra especie apenas lleva unos pocos cientos de miles sobre la Tierra. ¿Qué significa eso para nosotros? Tal vez que la soberbia de creernos eternos es ilusoria, y que nuestra verdadera grandeza no está en la duración, sino en la capacidad de comprender y aprender. El Mesozoico nos recuerda que incluso los reinos más poderosos llegan a su fin, y que lo importante no es cuánto tiempo duran, sino que dejan sembrado en el ciclo de la vida. En este viaje contemplativo descubrimos también la belleza de lo efímero. Aunque los dinosaurios parecían invencibles, desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos a escala geológica. Y sin embargo, dejaron huellas imborrables en las rocas, en los fósiles, en los ecos que aún hoy nos estremecen. Así ocurre también con nosotros. Nuestra existencia es breve, pero puede dejar rastros de significado, símbolos que hablen de nuestra capacidad de imaginar, de crear, de contemplar. El Mesozoico, con su majestuosidad perdida,
nos enseña que la fugacidad también puede ser inmortal. Esta reflexión ampliada nos lleva a pensar en el misterio de la conciencia. ¿Cómo habría sido experimentar el mundo desde los ojos de un saurópodo que caminaba por llanuras infinitas, o de un pterosaurio que sobrevolaba mares cálidos? Nunca lo sabremos, pero esa pregunta nos conecta con algo más profundo, la certeza de que la vida siempre encuentra maneras distintas de percibir la realidad. El Mesozoico, con sus criaturas gigantescas y sus mundos exuberantes, nos habla de la diversidad de experiencias posibles, de formas de existencia que quizás no podamos comprender del todo, pero que enriquecen el tapiz de la historia de la Tierra. El contraste entre lo visible y lo invisible también forma parte de esta reflexión. Vemos fósiles, huesos y huellas, pero lo que no vemos, sus colores, sus comportamientos, sus sonidos, es aún más vasto. Esta incompletud no debería frustrarnos, sino inspirarnos. El Mesozoico nos enseña que siempre habrá un margen de misterio en la vida, y que es precisamente ese margen lo que nos impulsa a explorar, a imaginar, a soñar. Porque el conocimiento total es imposible, pero la búsqueda constante nos engrandece. Así, la reflexión ampliada nos muestra que el Mesozoico es mucho más que un capítulo del pasado. Es una lección sobre el tiempo, la fragilidad, el misterio y la grandeza. Nos recuerda que todo cambia, que todo termina, pero que en ese final siempre hay un comienzo nuevo. Los dinosaurios desaparecieron, pero de sus cenizas surgieron las aves, y de esos procesos infinitos llegamos nosotros. El Mesozoico, entonces, no es solo un recuerdo, es parte de lo que somos, un eco profundo que resuena en cada rincón del planeta y que aún hoy nos invita a mirar al cielo y a la tierra con asombro. Hay momentos en los que lo más revelador no es lo que podemos ver o describir, sino lo que permanece oculto. El Mesozoico, a pesar de su grandeza, está lleno de silencios. No sabemos cómo sonaban realmente los rugidos de los dinosaurios, ni qué colores adornaban sus cuerpos, ni cómo se comportaban en su vida diaria. Esos vacíos se convierten en silencios entre las palabras, pausas que invitan a imaginar. Al escuchar la historia de esta era, comprendemos que tanto lo que se dice como lo que no se puede decir forman parte del mismo relato. El registro fósil es testigo de esos silencios. Nos entrega huesos, huellas, dientes y fragmentos petrificados, pero guarda silencio sobre los sonidos, los olores y los movimientos exactos de aquellos seres. Cada fósil es una palabra incompleta de un libro que nunca podremos leer entero. Y, sin embargo, en esas ausencias encontramos belleza, la oportunidad de dejar que nuestra imaginación complete los huecos, de crear puentes entre lo conocido y lo desconocido. El silencio, en este caso, no es vacío, es un espacio abierto a la contemplación. El silencio también se vivía en la propia tierra del Mesozoico. Imagina caminar por un bosque jurásico en la madrugada. El aire húmedo, la niebla cubriendo el suelo, y solo el crujir distante de ramas bajo el peso de un gigante invisible. Entre esos sonidos dispersos, el silencio era la melodía principal. Era un silencio denso, no carente de vida, sino cargado de presencia. En ese silencio habitaban las fuerzas invisibles que sostenían el equilibrio del planeta. Incluso en los mares, donde la actividad era constante, el silencio tenía un papel. Bajo las aguas cálidas, los movimientos de los ictiosaurios o de los plesiosaurios eran suaves, fluidos, casi silenciosos. El sonido se disipaba en corrientes que parecían absorberlo todo. En ese silencio acuático, la vida se desplegaba con calma, como si el mar entero respirara en un compás lento, profundo y eterno. El silencio entre las palabras también nos habla a nosotros. Nos recuerda que no todo debe ser explicado para ser comprendido, ni todo debe ser descrito para ser sentido. Así como en el Mesozoico había fuerzas invisibles actuando en secreto, en nuestra vida también existen espacios de misterio que no necesitan resolverse. El silencio nos invita a escuchar más allá de lo evidente, a percibir lo que se oculta en la pausa. De esta manera, el silencio del Mesozoico no es un obstáculo, sino un regalo. Nos enseña que la historia de la Tierra está hecha de sonidos y ausencias, de presencias y de vacíos. Y que, a veces, lo que no sabemos dice tanto como lo que descubrimos. En ese silencio, entre palabra y palabra, encontramos un eco profundo, la certeza de que el misterio siempre estará con nosotros, acompañándonos como una melodía invisible que nunca deja de sonar. El Mesozoico se recuerda muchas veces por su grandeza, los saurópodos colosales, los mares dominados por reptiles gigantes, los cielos atravesados por pterosaurios de alas inmensas. Sin embargo, la verdadera magia de esta era también está en los pequeños detalles, en las huellas sutiles que hablan de la vida cotidiana de aquellos tiempos. Un fósil diminuto, un diente perdido en la arena, una huella preservada en barro seco,
son fragmentos mínimos que revelan mundos enteros. La belleza del detalle nos recuerda que lo grandioso se sostiene en lo pequeño. Imagina, por ejemplo, una huella fosilizada de un dinosaurio joven. A simple vista podría parecer insignificante, apenas un surco en la roca. Pero para los ojos atentos, es una ventana al pasado, el rastro de un ser vivo que caminó por un paisaje desaparecido hace millones de años. Esa huella nos habla de su tamaño, de su velocidad, de la textura del suelo en el que pisaba. En un solo detalle se concentra un universo de información, un eco que conecta nuestro presente con un instante perdido en el tiempo. Otro detalle fascinante son las plumas fosilizadas del Cretácico. Durante mucho tiempo pensamos en los dinosaurios como reptiles escamosos, pero pequeños fósiles de plumas cambiaron esa visión para siempre. En ellas descubrimos que muchos dinosaurios estaban cubiertos de filamentos coloridos, que la evolución hacia las aves fue un proceso mucho más complejo y bello de lo que imaginábamos. Una pluma, tan ligera y frágil, se convirtió en símbolo de la conexión entre dos mundos, el de los gigantes terrestres y el de las aves modernas que hoy vuelan sobre nosotros. Los detalles también aparecen en el mundo vegetal. Los primeros granos de polen fosilizados del Cretácico nos cuentan la historia del nacimiento de las flores. Esos granos minúsculos, invisibles a simple vista, marcaron el inicio de una revolución en los ecosistemas, al abrir la puerta a nuevas interacciones entre plantas, insectos y animales. En esas partículas, más pequeñas que un grano de arena, se escondía la clave de la expansión de la vida que aún hoy define el planeta. Incluso los detalles microscópicos, como las escamas de un pez o las marcas de crecimiento en los huesos de un dinosaurio, revelan secretos del Mesozoico. En ellos se registran enfermedades, ciclos de vida, patrones de alimentación. Son fragmentos tan pequeños que podrían pasar desapercibidos, pero al ser observados con atención, iluminan aspectos del pasado que ningún esqueleto completo podría contar. En lo diminuto descubrimos la profundidad del tiempo. Así, la belleza del detalle nos enseña a mirar con otros ojos. El Mesozoico no fue solo un espectáculo de colosos, sino también un mundo tejido por pequeñas huellas, plumas, granos de polen y rastros microscópicos que sostuvieron la grandeza de la era. En cada fragmento hallamos una chispa de vida, un eco silencioso que nos recuerda que la historia de la Tierra está hecha de piezas mínimas que, juntas, construyen un cuadro inmenso. Y es en esa unión de lo pequeño y lo grande donde encontramos la verdadera maravilla del pasado. Cuando pensamos en el Mesozoico, solemos imaginarlo como algo remoto, cerrado en el pasado. Sin embargo, cada fósil hallado, cada huella preservada, cada fragmento de polen antiguo nos habla también de nuestro futuro. La historia de esa era no se reduce a un recuerdo lejano, sino que es un espejo que nos invita a reflexionar sobre el camino que estamos recorriendo como especie. El Mesozoico nos enseña que nada es eterno, que incluso los reinos más poderosos terminan, y que de cada final surge una nueva posibilidad de vida. Al contemplar cómo los dinosaurios reinaron durante más de 150 millones de años y luego desaparecieron casi de golpe, comprendemos lo efímero de nuestro propio tiempo en la Tierra. Nosotros llevamos apenas unos cientos de miles de años, una fracción mínima comparada con su longevidad. Y, sin embargo, ya hemos transformado el planeta de maneras profundas. ¿Qué nos dice esto sobre nuestro futuro? Que la permanencia no depende de la fuerza ni del dominio, sino de la capacidad de adaptarnos, de aprender a convivir con los ritmos de la naturaleza. El Mesozoico también nos inspira a mirar hacia adelante con humildad. Si el planeta pudo reinventarse tras la mayor extinción del Pérmico, y luego florecer con una diversidad extraordinaria, ¿qué nos impide pensar que la Tierra, aún después de nosotros, seguirá encontrando caminos para renovarse? Nuestro futuro no es únicamente una cuestión de tecnología o progreso, sino de comprensión, reconocer que formamos parte de un ciclo mayor, y que la vida, incluso sin nosotros, encontrará siempre la forma de continuar. La mirada hacia el futuro también nos invita a soñar con nuevos horizontes. Así como los reptiles del Triásico dieron lugar a criaturas que conquistaron tierra, mar y aire, tal vez la humanidad también esté en un punto de transición. Nuestros primeros pasos fuera del planeta, hacia la exploración espacial, podrían ser comparables a esos experimentos evolutivos de hace millones de años. El Mesozoico nos recuerda que cada nuevo camino comienza con pasos pequeños, a menudo inciertos, pero que pueden llevar a transformaciones impensables. Pero quizás la lección más importante que nos deja esta era es la de la fragilidad. Los dinosaurios parecían invencibles, y sin embargo, un cambio abrupto los borró casi por completo. Nosotros también vivimos en un mundo vulnerable a catástrofes naturales, climáticas o cósmicas. El futuro dependerá de nuestra capacidad de escuchar esas advertencias,
de aprender a convivir con un planeta vivo y dinámico. La Tierra no necesita de nosotros para seguir existiendo, pero nosotros sí necesitamos de ella para sobrevivir. De este modo, la mirada hacia el futuro que surge del Mesozoico no es una invitación al miedo, sino a la reflexión y la esperanza. Nos recuerda que cada era, por más grandiosa que parezca, es apenas un capítulo en un libro mucho más extenso. Y si aprendemos de las huellas del pasado, tal vez podamos escribir nuestro propio capítulo con más sabiduría, con más respeto hacia el planeta y hacia el tiempo. El futuro, como el Mesozoico, será un escenario de cambios. La pregunta es si sabremos estar en armonía con ellos. Todo viaje, por vasto que sea, necesita un momento para recogerse, para encontrar calma después del asombro. Hemos recorrido el Mesozoico en su magnitud, vimos la unión de Pangea, la expansión de los océanos, el florecimiento de los dinosaurios, la riqueza de los mares y cielos, la aparición de las flores y, finalmente, su final abrupto. Ahora, al llegar a esta etapa, sentimos que las palabras comienzan a descansar, que la narración busca un espacio más íntimo, como un túnel que se va cerrando suavemente, protegiendo todo lo vivido en un silencio sereno. La sensación de encerramiento no es de pérdida, sino de resguardo. Así como los fósiles se guardan bajo capas de roca, las imágenes de esta era quedan ahora guardadas en nuestra memoria. Cada detalle, el rugido de un depredador imaginado, el batir de alas de un pterosaurio, el crujir de ramas bajo un saurópodo, se acomoda en el recuerdo, listo para regresar cuando volvamos a evocarlo. La narración no se apaga, simplemente se oculta un instante, como las criaturas que dormían bajo la sombra de bosques mesozoicos. Este cierre es también una invitación al descanso. Al igual que la Tierra entra en ciclos de calma después de sus transformaciones más intensas, nosotros también necesitamos un momento de quietud tras el viaje. El Mesozoico, en su grandeza, nos mostró lo efímero de la vida y lo vasto del tiempo. Ahora, en este punto de recogimiento, sentimos como esas enseñanzas se convierten en un arrullo, en un canto silencioso que acompaña el sueño y la contemplación. La oscuridad que envuelve este cierre no es hostil, sino protectora. Imagina estar en una caverna subterránea, escuchando apenas el goteo del agua y tu propia respiración. Así se siente el final de este recorrido, un espacio seguro donde el ruido se apaga y solo queda la calma. El encerramiento se convierte en refugio, en una pausa necesaria que prepara la mente para el silencio del descanso. Este capítulo nos recuerda que todo lo que hemos visto, desde el nacimiento de los dinosaurios hasta su extinción, fue parte de un ciclo natural. El encerramiento no es una tumba, sino un cofre donde se guarda la memoria. Al dejar reposar estas imágenes, no las perdemos, sino que las integramos en lo profundo de nuestra conciencia, donde seguirán resonando suavemente. Así, la sensación de encerramiento cierra el círculo narrativo, un viaje que comenzó con la amplitud de los continentes ahora se recoge en un susurro. El Mesozoico queda guardado en nosotros, como una llama suave que no se apaga, sino que descansa en silencio. Y con esa calma, nos preparamos para el desenlace final, donde la última imagen mental nos acompañará hacia el sueño profundo. Imagina que la narración se convierte ahora en un sueño. Caminas por un bosque del Jurásico al anochecer. El aire es cálido y húmedo, cargado con el aroma de resina y hojas frescas. Entre la penumbra se distinguen helechos gigantes que se mecen suavemente con la brisa. En la distancia, un saurópodo mueve su largo cuello como una torre que se balancea en cámara lenta. No hay miedo, solo calma. La inmensidad de estas criaturas se percibe como parte del paisaje, como montañas vivientes que respiran al ritmo del mundo. El cielo, teñido de rojo y violeta, anuncia la llegada de la noche. Sobre tu cabeza, pterosaurios planean en círculos, sus alas recortadas contra la última luz del día. Sus movimientos son fluidos, silenciosos, casi como sombras que flotan entre nubes doradas. Por un instante, el tiempo se detiene, no existen relojes, ni urgencias, ni límites. Solo un horizonte abierto que se funde lentamente en la oscuridad. Te acercas a un lago tranquilo, donde el agua refleja el cielo estrellado que comienza a revelarse. Los insectos zumban suavemente, creando una melodía hipnótica. Al otro lado, ves como pequeños dinosaurios corretean entre los arbustos, jugando, mientras las ondas del agua distorsionan sus reflejos. El silencio se mezcla con sonidos leves, el croar de un anfibio, el batir de alas lejanas, el rumor del viento en las hojas. Todo compone una sinfonía natural que envuelve tu respiración y la vuelve lenta, acompasada, en equilibrio con la tierra. El aire nocturno se vuelve más fresco, y sientes que cada inhalación conecta contigo y con este mundo antiguo. Miras hacia arriba y descubres un firmamento tan vasto que parece infinito.
Las estrellas brillan con intensidad, recordándote que el universo siempre ha estado allí, observando en silencio el paso de eras y civilizaciones. Bajo ese cielo, el Mesozoico se transforma en un recuerdo vivo, un escenario eterno que aún palpita en lo más profundo de la memoria del planeta. La última imagen se dibuja en tu mente como un cuadro sereno, un lago reflejando estrellas, un bosque de sombras verdes, un saurópodo quieto como una montaña, y un cielo infinito que lo cubre todo. No hay palabras necesarias, solo la sensación de estar en el corazón del tiempo, como si hubieras retrocedido millones de años para hallar, no ruido ni caos, sino paz. Esa es la imagen que guardas contigo mientras cierras los ojos, la certeza de que, incluso en eras de gigantes y cataclismos, la calma y la armonía han existido siempre. El Mesozoico se convierte así en un sueño profundo, un refugio donde la mente puede descansar, y donde la tierra, eterna guardiana, te susurra en silencio que todo está bien. El viaje que emprendimos nos llevó millones de años atrás, a una tierra distinta, exuberante, cálida y misteriosa. Recorriendo sus paisajes comprendimos que el Mesozoico no fue solo la era de los dinosaurios, sino una sinfonía de vida en expansión, de continentes en movimiento y de ciclos que se repetían con infinita paciencia. Ahora, al llegar al final, no sentimos nostalgia, sino calma, la certeza de haber contemplado algo inmenso, y de que ese inmenso sigue vivo en las huellas que la Tierra guarda en silencio. El descanso que llega ahora es como un fósil que se deposita en la roca, lento, suave, inevitable. Cada palabra narrada, cada imagen evocada, queda atrapada en la memoria como un vestigio sereno de un tiempo remoto. Así como las huellas del Mesozoico permanecen bajo capas de tierra, lo escuchado esta noche queda guardado en lo profundo de tu conciencia, listo para regresar cuando lo necesites. El sueño es también un archivo secreto, un lugar donde los recuerdos reposan y se transforman en calma. Imagina que vuelves a caminar por aquel lago tranquilo, donde los saurópodos se movían en la distancia y los insectos cantaban en la penumbra. La escena se vuelve más tenue, como si una bruma suave cubriera todo. Los sonidos se apagan poco a poco, hasta quedar solo un silencio acogedor. Ese silencio es el epílogo, no un vacío, sino un abrazo invisible que protege la mente, invitándola a soltar preocupaciones y entregarse al descanso. El epílogo para el sueño también es una invitación a confiar en el tiempo. Así como la Tierra se reinventó después de cada catástrofe, nosotros también podemos renovarnos cada día. El descanso es nuestra manera de reiniciar, de cerrar un ciclo para abrir otro con más energía. Dormir, entonces, se convierte en un acto de continuidad con la naturaleza. Dejamos que el cuerpo y la mente se apaguen un instante, sabiendo que en el amanecer volverán a florecer. Este cierre nos recuerda que el misterio nunca se agota. El Mesozoico terminó hace millones de años, pero sigue vivo en la imaginación, en los fósiles, en los sueños que provoca. De igual manera, lo que escuchaste esta noche no se pierde, se convierte en un susurro que acompaña tu respiración, en un eco que se confunde con tu propio ritmo. Es un recordatorio de que la vida, incluso en su fragilidad, siempre encuentra calma en los ciclos que la sostienen. Y así, el viaje se apaga suavemente. El Mesozoico se despide en silencio, dejándote con una sensación de paz profunda. Respira despacio, siente cómo tu cuerpo se acomoda, y permite que el sueño te envuelva como la tierra envuelve a sus fósiles. El mundo antiguo descansa, y tú descansas con él. Buenas noches.